Esto es nuestro primer esfuerzo para poder dar clases. Así es como realizo un sueño que tuve desde pequeño. Preparar y orientar a alguien más en lo que de verdad me apasiona. Espero que disfruten. Fue un proceso difícil, no fue fácil, pero aquí vamos. Esta es la primera clase de una serie de temas que dedicaremos a los estudiantes de medicina. Comencemos. Esta clase tiene como objetivos conocer las partes del sistema nervioso, obviamente sus divisiones y las funciones de cada uno de ellos. El cerebro es el centro de control maestro del cuerpo y su papel en la cognición, la autonomía, el movimiento y la homeostasis es fundamental e interconectado. La cognición se refiere a los procesos mentales que nos permiten adquirir conocimiento y comprender el mundo. El cerebro, específicamente la corteza cerebral, la capa exterior con pliegues, es el responsable de estas funciones complejas. Para el movimiento, el cerebro inicia, coordina y ajusta todos nuestros movimientos, desde levantar un brazo hasta tocar el plano. En la autonomía o las funciones autonómicas, el sistema nervioso autónomo controla las funciones involuntarias de los órganos internos. Es dirigido principalmente por el hipotálamo y el tronco encefálico. La homeostasis es el proceso de mantener un ambiente interno estable. El hipotálamo es el responsable, regulando la temperatura corporal, la sed y el hambre, el equilibrio hídrico y los ritmos circadianos. En resumen, el cerebro funciona como un todo, interconectado. Por ejemplo, la cognición y el movimiento. Piensas en coger un vaso y tu corteza motor y cerebelo ejecutan el movimiento. La homeostasis y la cognición. Si tienes deshidratación, el hipotálamo induce sed y tu corteza prefrontal te hace decidir buscar agua. La autonomía y la homeostasis. El sistema nervioso autónomo ajusta tu frecuencia cardíaca y dilatación de vasos sanguíneos para mantener la presión arterial. Hay muchas formas de organizar el sistema nervioso. Este esquema nos enseña la forma más común de hacerlo, como un sistema nervioso central y periférico, el central compuesto de un encéfalo, médula espinal, el encéfalo compuesto de cerebro, cerebelo, tronco encefálico, el tronco encefálico dividido a su vez en mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, el sistema nervioso periférico dividido en somático y autónomo, el somático en nervios espinales y raquídeos y el autónomo en sistema simpático y parasimpático. Tenemos otra división que se aplica principalmente al sistema nervioso periférico, que se divide en un sistema nervioso somático o voluntario, cuya función es controlar los movimientos voluntarios y recibe la información sensorial, el control consciente, por ejemplo, decidir levantar un brazo o correr, efectores, los músculos esqueléticos. También tenemos un sistema nervioso autónomo o vegetativo, que es el involuntario. Su función es regular las funciones involuntarias de los órganos internos y glándulas, latido del corazón, digestión, respiración, etc. para mantener la homeostasis. El control es involuntario e inconsciente. Se subdivide en dos sistemas que suelen actuar de forma antagónica. El sistema simpático, que prepara el cuerpo para la acción, el estrés o la emergencia, que es el más primitivo. Por ejemplo, acelera el corazón, dilata las pupilas, inhibe la digestión cuando tenemos miedo. Y el parasimpático, que promueve la relajación, la recuperación y la conservación de energía. Por ejemplo, enlentece el corazón, estimula la digestión y contrae la pupila. También tenemos un sistema nervioso entérico. A menudo se considera una tercera subdivisión. Es una red neuronal que controla específicamente el sistema digestivo y puede operar de forma independiente, aunque se comunica con el sistema nervioso central. El sistema nervioso somático y el autónomo son parte funcional del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es el eje que recibe la información del sistema nervioso periférico, la procesa y envía órdenes a través del sistema nervioso periférico, ya sean voluntarias, somáticas o involuntarias autónomas. En resumen, el sistema nervioso, cerebro y médula, es el centro de mando, siendo este el sistema nervioso central, mientras que el sistema nervioso periférico son las carreteras de información que
que se dividen en caminos voluntarios, que son los somáticos, y los caminos automáticos, son los autónomos. Ahora vamos a ver las células del sistema nervioso. Vamos a comenzar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Las primeras son las células ependimarias. Son las células que recubren los ventrículos cerebrales y el conducto central de la médula espinal. Producen y circulan el líquido cefalorraquídeo que actúa como un colchón. Luego tenemos a los oligodendrocitos. Producen la vaina de mielina, una capa aislante que recubre los axones en el sistema nervioso central. Esta vaina permite que los impulsos nerviosos se transmitan de forma mucho más rápido y eficiente. Tenemos luego a las células satélite. Su función es rodear los cuerpos celulares de las neuronas en los ganglios, agrupaciones de neuronas fuera del sistema nervioso central. Proporcionan soporte estructural y regulan el entorno químico de estas neuronas. Luego tenemos los astrocitos, que son las células más abundantes de este tipo, de las células gliales, encargadas del soporte estructural, metabólico, funcional de las neuronas. Tenemos las células de microglia, que prácticamente son las células encargadas de defender al sistema nervioso. Actúan como los macrófagos del sistema nervioso. Y por último tenemos a las células de Schwann. Es equivalente a los oligodendrocitos en el sistema nervioso periférico. Forman la vaina de mielina alrededor de los axones de los nervios periféricos, permitiendo la transmisión rápida de impulsos. También ayudan en la regeneración de axones dañados. Recuerden de que esta es anatomía o neuroanatomía básica. Ahorita vamos a la anatomía macroscópica del cerebro, del encéfalo. Vamos a tener varias situaciones en estas imágenes que ustedes ven aquí. Están los lóbulos, en rojo el lóbulo frontal, en verde el lóbulo temporal, en las diferentes caras podemos ver la ubicación, el lóbulo parietal en azul, lóbulo occipital en amarillo y el cerebelo que está en café. Tenemos marcado en rosado el área motora primaria, tenemos marcado en anaranjado el área motora suplementaria y tenemos marcado en gris el área premotora. Las funciones de los lóbulos frontales son muchas, pero hemos querido enmarcar las más importantes de cada uno de los lóbulos. Por ejemplo, el lóbulo frontal está inmiscuido en la cognición, en el lenguaje, sobre todo en el área motora del lenguaje, pero quizás su función más importante o por lo que es más conocido es porque ejecuta las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son aquellas funciones superiores que nos permiten saber cómo comportarnos, tener ideas, adquirir conocimientos, etcétera, etcétera. El lóbulo temporal procesa la memoria, el lenguaje, los sonidos y está asociado al reconocimiento de rostros. El lóbulo occipital está asociado con la interpretación o el procesamiento de la visión. El lóbulo parietal en todo el procesamiento somatosensorial y en la coordinación mano-ojo. Tenemos otra vista, una vista lateral, donde tenemos otra división de todo el cerebro, de todo el encéfalo. Lo podemos clasificar en telencéfalo, que es todos los hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el mesencéfalo. También tenemos en este esquema el puente, bulbo, cuarto ventrículo y cerebelo. Ustedes se preguntarán de dónde viene esta división de telencéfalo, diencéfalo y mesencéfalo. Son las tres principales divisiones del encéfalo durante el desarrollo embrionario y siguen siendo una forma muy útil de entender la estructura y función del cerebro adulto. El telencéfalo es la parte más grande y desarrollada del encéfalo humano. Está compuesto principalmente por los hemisferios izquierdo y derecho, que están cubiertos por la corteza cerebral, la famosa materia gris, con surcos y giros.
Las funciones principales de la corteza cerebral es la responsable de las funciones nerviosas superiores, lo que habíamos dicho anteriormente. En cada uno de los lóbulos ya lo explicamos, no lo voy a repetir por cuestiones de tiempo. Vamos a ver los ganglios basales, que es el grupo de núcleos profundos que regulan el movimiento voluntario, la postura y los hábitos, y el sistema límbico. Incluye la amígdala y el hipocampo y es el centro de emociones, la memoria y la motivación. Tenemos el diencéfalo, que es el cerebro intermedio. Está ubicado en el centro del encéfalo, bajo el telencéfalo y por encima del mesencéfalo. Actúa como una estación de relevo e integración para la información sensorial y autonómica. Las estructuras principales que lo componen: el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo. El mesencéfalo es la parte más superior del tronco del encéfalo. Es una estructura pequeña pero crucial que actúa como un canal de comunicación entre el cerebro anterior, el posterior y la médula espinal. Las estructuras principales: los cólicos superiores, los cólicos inferiores, la sustancia negra, el núcleo rojo. Su función principal es actuar como centro de procesamiento de reflejos visuales y auditivos y es fundamental para la coordinación motora. En resumen, estas tres estructuras representan diferentes niveles de procesamiento. El mesencéfalo se ocupa de reflejos básicos, el diencéfalo integra información y regula funciones automáticas y el telencéfalo es la sede de nuestras funciones cognitivas más complejas y conscientes. Ahora vamos a ver la estructura o la anatomía superficial de la convexidad. ¿Qué es la convexidad? Es la cara convexa del cerebro, lo que está a la vista, ¿sí? Aquí tenemos señalado el lóbulo frontal, el surco central o de Rolando, el lóbulo parietal, el surco interparietal, surco temporal superior, surco temporal inferior, lóbulo occipital, surco lateral o de Silvio, que es muy importante porque nos permite ubicar el surco poscentral. Por delante del surco poscentral está el giro central, muy importante. El surco frontal superior, surco frontal inferior, y esos son los puntos incluso de reparo anatómico para guiarnos en las cirugías que realizamos en el cerebro. Recuerden, jóvenes, que el cerebro no lo vemos de esta manera al momento de operar. Tenemos que tener puntos craniométricos que nos guíen o que sepamos qué estructura es la que estamos abordando o cerca de qué estamos. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una medición del nasion al occipucio y tomamos las 3/4 partes de posterior a anterior, justo a donde divide 1/4 de los 3/4, hacemos una vertical y en teoría estamos marcando el surco lateral o de Silvio en perpendicular, siguiendo el surco central de Rolando. De esa manera, nosotros seguimos en línea recta esos 3/4 a 1/4, la unión nos marca el surco central y en perpendicular llegamos al surco lateral o de Silvio. Y esa es una forma de ubicarnos en el encéfalo a la hora de operar. Yo sé que la mayoría que nos escucha tiene conocimientos un poco más claros sobre esto. El objetivo de este tema ahorita es la introducción a la neuroanatomía. Si sienten que redundo mucho en las cosas es porque me interesa que tengan las cosas claras. Dicho esto, vamos a la última parte del tema, la anatomía de la médula espinal. La médula espinal es la estructura nerviosa alargada que se extiende desde el cráneo hasta la región lumbar. Es el principal canal de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo y también es responsable de los actos reflejos. Está ubicada o alojada en el interior del conducto vertebral, formado por la superposición de los agujeros vertebrales de la columna, protegida por 3 estructuras: las vértebras de la columna, las meninges, que son 3 membranas que la envuelven, dura madre, aracnoides y pía madre, líquido cefalorraquídeo,
que amortigua golpes, nutre y circula entre las meninges. Tiene forma cilíndrica aplanada. En un adulto mide aproximadamente 45 centímetros de largo. Se extiende desde el foramen magno del hueso occipital, donde se conecta con el bulbo raquídeo, hasta la primera o segunda vértebra lumbar. Aunque la médula es continua, se divide funcionalmente en 31 segmentos, de los cuales emergen 31 pares de nervios espinales, mixtos, sensitivos y motores. Estos segmentos se nombran según el nivel vertebral del que salen: 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros, 1 par de nervios coccígeos. La estructura interna de la médula está dividida en materia gris y materia blanca. Un corte transversal de la médula revela 2 regiones bien diferenciadas. La materia gris es la que forma una H o una mariposa, localizada en el centro. Contiene los cuerpos neuronales y la sinapsis. En las astas anteriores contienen neuronas motoras que envían señales a los músculos. En las posteriores contienen neuronas sensitivas que reciben información de la piel, músculos y órganos. Las astas laterales, solo presentes en niveles torácicos y lumbares, contienen neuronas del sistema nervioso autónomo. La materia blanca es lo que rodea a la materia gris. Está formada por los haces de axones, fibras nerviosas mielinizados que forman vías de comunicación. Las columnas o funículos se dividen en anterior, posterior y lateral. Contienen tractos ascendentes, sensitivos, hacia el cerebro y descendentes, motores, desde el cerebro. La función principal de la médula, o las funciones principales de la médula, son la conducción, la integración de reflejos. En resumen, la médula espinal es una vía de comunicación bidireccional, esencial, y un centro de procesamiento autónomo para reflejos, protegida dentro de la columna vertebral. Este ha sido nuestro primer tema, nuestro primer intento. Espero les agrade, espero le den me gusta y nos sigan en las redes sociales. Y recuerden, vivir con dolor no es normal, y para lograr ayudarle a la gente a que no viva con dolor, necesitamos estudiar. Este tema va dedicado especialmente a mis alumnos de la Universidad Evangélica de El Salvador, los cuales les he dado clases desde hace un año prácticamente y me pidieron que los saludara. Saludos, muchachos.